Puede Ok, grabar en general. sí, ya. Tanto en este corte como en el siguiente, nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver con dinámica de fluidos. Entonces, en los cortes anteriores, nosotros siempre considerábamos que el fluido estaba estático, ¿no? Como en el caso de las compuertas o del manómetro, no se estaban moviendo, sino que estaban ahí estáticos. Eh, ¿A qué se refiere la dinámica de fluidos? Precisamente pues al cambio de posición de las partículas de ese fluido con respecto al tiempo. Aquí pues vamos a ver que hay algunas características del movimiento de ese fluido en cierto tiempo que son las que nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ok, entonces aquí nosotros podemos empezar para entrar un poco en este tema, hablando de lo que es el principio de continuidad, ¿sí? Entonces, tal como lo dice ahí, este principio pues considera el método de cálculo de velocidad de flujo en un sistema de ductos cerrados, ¿sí? Aquí normalmente vamos a tener tuberías. La cantidad de flujo que circula a través de cualquier sección durante cierta cantidad de tiempo, siempre vamos a decir que es constante, ¿sí? Es decir, que no vamos a agregar o a retirar fluido. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Nosotros podemos decir que el flujo es estable, ¿listo? Entonces, por eso también le pongo ahí que se considera que los flujos son estables. ¿Qué pasa si el flujo es estable? Pues yo voy a tener que evaluar ese fluido en función de la cantidad de masa de fluido que está atravesando una sección de la tubería. Entonces aquí nosotros, ya que alguien pregunta si estoy hablando, sí. Los demás sí me oyen, ¿verdad? Sí, porque estaba hablando con ustedes. Sí, sí se escucha. Ok, entonces, ¿este flujo másico a qué se refiere? Nosotros vamos a evaluar en este caso una tubería. ¿Sí? Supongamos que esta es la tubería, usted la está viendo aquí de perfil. En la vista frontal, ¿qué va a haber? Pues, bueno, si la tubería es redonda, va a haber un círculo, ¿no? Esta va a ser su área circular. Y nosotros vamos, si esa área circular yo la veo aquí en el perfil, pues simplemente, ¿qué es lo que voy a ver aquí? Como un rectángulo, ¿no? Este rectángulo es esa área. Entonces, aquí en este flujo másico, yo lo que estoy evaluando, este flujo másico, por cierto, ¿por qué flujo másico? Porque en estos problemas normalmente yo evalúo es la cantidad de masa de fluido que está atravesando esa área, ¿sí? En cierto tiempo. Entonces, nosotros aquí vamos a ver, considerar, bueno, la densidad del fluido en estado 1, el área de la tubería y la velocidad a la que va ese fluido. Esa velocidad normalmente tiene una dirección normal a esa área que estoy evaluando, ¿no? ¿Qué pasa? Yo podría comparar este flujo másico con respecto a otra sección de la tubería que se encuentre en otro punto, ¿no? Sí, por lo menos si la tubería aquí la reduje, ¿sí? Entonces debería tener el mismo flujo másico, ¿sí? La cantidad de masa que va a atravesar esa tubería va a ser la misma. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hago si reduje el área, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí este elemento quizás se va a tener que ensanchar. Entonces, este rectángulo que era más grande, aquí lo voy a tener que hacer un poco como más cuadrado, ¿no? ¿Para qué? Para que se cumpla la condición de que el flujo másico va a ser igual. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Por lo menos
con este fluido? Pues obviamente va a cambiar su área, porque fíjese que esta área que tenía aquí transversal era un círculo grande, pero esta que yo tengo aquí ya es un círculo más pequeño. Lo que me está cambiando es este ancho, ¿sí? Y bueno, en este caso también me está cambiando la densidad, ¿no? Porque por lo menos esto aplica para el caso de los gases, igual que en el corte anterior yo les explicaba que si tenemos un espacio más abierto, los gases van a tener sus partículas más separadas, ¿no? En cambio aquí en este espacio, pues el gas estará un poquito más junto, también cambiará su densidad. ¿Qué pasa? Yo puedo evaluar fluidos incompresibles, ¿no? ¿Qué me quiere decir que sean fluidos incompresibles? Que las densidades son iguales. Entonces, también aplica para el caso en que sean líquidos, ¿no? Estos son los líquidos. ¿Por qué? Porque pues la densidad del líquido no va a cambiar si yo lo reduzco, ¿no? La densidad del líquido sigue siendo igual, que de hecho pues esa era una de las propiedades que veíamos anteriormente en el corte pasado. Entonces la densidad no cambia, y fíjense que qué pasa si las densidades del líquido no cambian. Esta va a ser igual y yo las puedo cancelar, entonces simplemente me va a quedar área 1, velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. ¿Listo? Esto más adelante vamos a ver que es caudal o gasto volumétrico, que lo vamos a denotar como Q punto. Q punto. Entonces fíjense que qué pasó, nosotros vamos a decir que el caudal también va a permanecer constante, ¿no? O el gasto volumétrico, mejor le voy a poner la letra, para que recuerden que los caudales deben ser constantes. Entonces fíjense que se cumple tanto que el flujo másico sea constante como que el caudal sea constante. ¿Eso cómo sucede? Bueno, eso sucede gracias al principio de conservación de la masa, que lo que me dice es esto mismo que les acabo de decir, que el cambio de la masa con respecto al tiempo va a ser constante, que básicamente es lo que está aquí expresado con un poco más de tecnicismo. Me dice que la transferencia neta de masa hacia dentro de un volumen de control, o sea, este que yo estoy aquí evaluando, o hacia afuera de este durante un intervalo de tiempo, siempre lo vamos a evaluar en un intervalo de tiempo, es igual al cambio neto, que puede aumentar o disminuir en la masa total que está dentro de este volumen de control en el transcurso del tiempo. Eso básicamente es esto mismo. Y de hecho aquí adelante pues está como una ecuación también de cómo se comporta ese flujo másico, ¿no? Entonces fíjense que, bueno, a mí me dice que para un volumen de control el balance de la masa se puede expresar en la forma de la razón de masa de entrada menos masa de salida igual a la diferencia de masa que existe en el volumen de control entre un diferencial de tiempo, ¿sí? Simplemente yo estoy diciendo que si yo resto la masa al inicio o al final, pues voy a tener el cambio de masa en cierto tiempo. Esto también sirve por lo menos para cuando la tubería tiene una división, ¿no? Esto también ya se los explicaba yo el corte pasado. Y que decíamos, bueno, que si aquí tengo una masa 1 y la divido en una masa 2 y en una masa 3, pues yo debería lograr obtener que la masa 1 es igual a la masa 2 más la masa 3, ¿no? Aquí no se me debería perder ninguna cantidad de masa. Entonces, pues si hay divisiones en las tuberías, voy a tener que sumar el flujo másico de cada tubería y debería darme igual al inicial. ¿Cómo podemos ver también la razón del flujo de masa que está cruzando toda esa área de la sección transversal, ¿no? Recuerden que la sección transversal es si miramos esto de frente, ¿no? Que va a ser aquí un círculo, en el caso de que la tubería sea circular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a integrar ese cambio de la masa con respecto a una integral de superficie, ¿no?
Y aquí, ¿cuál va a ser esa integral de superficie? Pues el área transversal, ¿sí? O sea, con respecto a esta área. Aquí vamos a ver que de aquí en adelante, este AC, si quieren anótenlo ahí, es área transversal, ¿sí? Entonces siempre va a ser el área, como si yo la estuviera mirando en una vista frontal la tubería, ¿no? Entonces miren que aquí en la ecuación de la integral de superficie con respecto a esa área transversal aparece esto, que era lo que decíamos que era el flujo másico, ¿no? Pero el área pues aparece como un diferencial de área. ¿Por qué? Porque yo estoy estudiando solamente esta pequeña sección aquí, estoy estudiando aquí un diferencial de área. ¿Qué va a pasar ahí con esa integral? Que yo voy a poder obtener el cambio de la masa con respecto al tiempo. Por lo tanto, las unidades que va a tener es de masa sobre tiempo, ¿no? Quizás debimos haberlo puesto como en las dimensiones para que quedara más claro. Masa entre tiempo. Esas son las dimensiones que él tiene. Porque recuerden que no necesariamente tienen que ser kilogramos, ¿no? Pueden ser libras, toneladas, no sé. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos razón de flujo en masa, también se llama así, pero normalmente recibe el nombre de flujo másico. Vamos a ver qué va a aparecer esta constante aquí, que vamos a tener algunas propiedades divididas entre el tiempo. ¿Listo? Ahí con respecto a ese tiempo, pues cuando tengamos eso, nuestra propiedad va a aparecer con un punto arriba, ¿sí? ¿Qué me está queriendo indicar? Que hay un cambio con respecto al tiempo. Por lo menos miren este que es del caudal, o gasto volumétrico, como lo dice ahí, que también aparece una Q con un puntico arriba, ¿sí? Entonces es exactamente, pues podríamos utilizar un concepto parecido al del flujo másico, solamente... Qué pena. ¿Puedes regresar un momentico a la otra diapositiva? ¿Me hace el favor? Ya voy. A mí en la pantalla me aparece solo la primera diapositiva, es lo que la profe está pasando. No sé, ahí... Si quieres salga de la reunión y vuelva a entrar, a ver si será su internet, porque a los demás compañeros sí les salen todas las diapositivas, ¿no? O alguno también tiene ese problema. Señora. Sí, ¿no? Entonces, que salga y vuelva a entrar a ver si se arregla. Profe, ¿el de A es la derivada del área? Sí, con eso es que respecto al área es que se integra, ¿no? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué es lo que significa el puntico de arriba de las iniciales? El cambio con respecto al tiempo. Entonces, mire que flujo másico es kilogramos, pero dividido entre un tiempo, ¿no? Entre segundos. Entonces, por eso les decía yo, en la siguiente vamos a ver que el gasto volumétrico es Q punto, y también tenemos flujo en peso, que es W punto. Entonces, ¿ya puedo pasar esta? Sí, ya. Ok, entonces miren que por lo menos en esta que es gasto volumétrico, pues ¿qué me quiere decir? Que es el cambio del volumen con respecto al tiempo. Entonces por eso es que aquí nosotros vamos a tener unidades de volumen con respecto a unidades de tiempo. ¿Listo? Entonces ahí va a haber en la anterior veíamos el cambio de masa con respecto al tiempo, que vamos a ver el cambio del volumen con respecto al tiempo. Aquí dice, bueno, el volumen de un fluido que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo. Entonces fíjense que ¿qué pasó aquí? Si yo estoy evaluando el caudal, fíjense que ya no aparece el término de la densidad, ¿no? Básicamente, pues aquí yo lo que estoy evaluando es velocidad y área. Recuerden que esta velocidad es la velocidad normal, o sea, que es perpendicular, ¿no? Perpendicular ¿a quién? Pues a esa área, a esa superficie que yo tengo ahí evaluada.
También a veces lo vamos a encontrar como velocidad promedio. Al final, ¿qué va a ser el caudal? Pues velocidad por área. Entonces, si recuerdan, el flujo másico me decía en la lámina anterior que era densidad por velocidad por área. Entonces, si caudal es velocidad por área, yo puedo poner esto simplemente como caudal, ¿no? Entonces, por eso es que aquí aparece esta otra ecuación. A veces quizás no lo encuentren expresada con la velocidad por área, sino vamos a ver que se expresa esto como caudal. ¿Listo? Bueno, aquí me dice las razones de flujo de masa y flujo y de volumen están relacionadas por, yo los puedo relacionar. Bueno, aquí simplemente lo que hice fue poner volumen específico, ¿no? 1 sobre densidad. Específico. Que pues no es muy común que se use con el volumen específico, pero solamente para que lo tengan en cuenta. Y así como yo puedo relacionar el volumen, también puedo relacionar la cantidad de fluido que está fluyendo y pues lo voy a expresar en función de su peso. Entonces fíjense que aquí aparece W punto, ¿no? Que esto es peso. Peso con respecto a un tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué unidades va a tener eso? Pues va a tener unidades o dimensiones de fuerza sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí, bueno, aquí me hacen también la relación con el peso específico, pero ya no con la densidad, sino con el peso específico del fluido. Y pues voy a tener unidades de, en este caso, newton sobre segundo, pero aquí también podría tener libra fuerza sobre segundo o sobre minuto, kilonewtons, vamos a poner kilonewton sobre minuto. En fin, fuerza sobre tiempo. ¿Listo? Entonces yo puedo ahí relacionar cada propiedad con respecto al tiempo. Entonces, en dinámica de fluido normalmente es como obviamente la dinámica trata del movimiento del fluido, pues ese fluido yo lo voy a evaluar siempre, ese movimiento lo evalúo con respecto a un tiempo, ¿no? Entonces, aquí después aparece como tal lo que vamos a ver como la ecuación de la continuidad, ¿no? Que yo pues ya se las explicaba, esto ya lo había explicado anteriormente, solamente que aquí pues vamos a ver un poquito más cómo es ese comportamiento. Veamos qué dice, dice que se fundamenta en el principio de la conservación de la masa, fíjense qué es esto, ¿no? Y como les dije en la primera diapositiva, siempre se hace para flujos estables, que no estoy agregando o quitando fluido. La masa se conserva con respecto al tiempo, eso ya lo habíamos dicho, por lo tanto, el flujo neto de masa que sale del volumen de control es igual a la rapidez con que crece la masa dentro del volumen de control. Entonces aquí nosotros vamos a tener, por lo menos para esta sección 1, fíjense que el área 1 simplemente me lo pone como una línea, ¿no? Porque yo en la sección, en la vista lateral simplemente voy a ver una línea. Si yo lo viera en la vista frontal, pues voy a tener aquí un círculo grande y decir que esta es mi área 1. Y en la vista frontal de este lado voy a tener un círculo más pequeño y diré que esta es mi área 2. Entonces, aquí yo evalúo las condiciones del fluido antes y después de esta reducción, ¿no? Y aquí pues vamos a ver que debería cumplirse que las masas sean iguales y en el caso de los fluidos incompresibles o de los líquidos, como yo les decía, la densidad va a ser igual en ambos lados, ¿no? Entonces me va a quedar área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Esta velocidad me gusta ponerla con B mayúscula porque si no se confunde con la del volumen, peso específico. No, volumen específico, ¿sí? Entonces, mejor así. Y fíjense que esto habíamos dicho que era Q punto. En algunos libros no les ponen el Q punto, pero pues normalmente todo lo que tenga que ver con un cambio respecto al tiempo va a ser un Q punto. Entonces, lo que les decía era que tenemos que cumplir
con la continuidad, ¿no? El caudal y el flujo másico deberían ser iguales en ambas secciones. Fíjense que qué va a pasar para que esto sea igual aquí a esto. Como esta área era más grande aquí, para que sea igual del lado 2, pues esta área se disminuyó. ¿Y qué va a pasar? Va a tener que aumentar su velocidad, ¿no? Entonces eso siempre lo vamos a ver. También pasaría lo mismo con la presión, ¿no? Recordemos que presión es fuerza sobre área. Entonces esta área de aquí, al ser más grande, pues esta presión 1, ¿cómo va a ser con respecto a la presión 2? Va a ser menor, ¿no? Porque aquí el área es mayor. Entonces ahí la presión tendría el mismo comportamiento que la velocidad, ¿no? Al reducir el área, aumenta la velocidad y aumenta la presión. ¿Listo? ¿Claros ahí? Entonces, por lo menos, ahí siempre uno lo puede ver, por lo menos con el caso de la manguera, ¿no? Que a veces cuando no tienen suficiente presión, cuando no viene les está bajando poquita agua, ¿ustedes qué hacen? Lo que hacen es apretar un poquito la manguera para reducir el área. Perdón. Y aumentar la presión y al mismo tiempo la velocidad del fluido, ¿no? Entre menos área, mayor es la presión, ¿cierto? Sí. Y mayor velocidad también. Mayor. Ok. Entonces, así como hay conservación de la masa, conservación, ecuación de la continuidad, todo eso, también podemos hablar de la conservación de la energía. Entonces, ¿qué va a pasar aquí por lo menos con la conservación de la energía? En un elemento de fluido, entonces vamos aquí a evaluar este elemento de fluido, que es un rectángulo, ¿sí? Que como les decía, bueno, va a tener cierto ancho, ¿no? Y vamos a ver que si se redujo el área, pues este ancho va a ser un poquito más grande, ¿no? O si la aumenté, pues quizás se reduzca el ancho de esa área. Pero bueno, por ahora solamente evaluamos ese elemento de fluido que está recorriendo la tubería. Entonces, él debería tener actuando sobre sí 3 energías, ¿no? Potencial, energía de flujo, de peso o de trabajo de flujo, como le quieran decir, tienen nombres para escoger, y energía cinética, ¿sí? Entonces, bueno, la suma de todas esas va a hacer que yo obtenga la energía total, ¿listo? Entonces vamos a evaluar una por una, la energía potencial, o EP, nosotros la vamos a ver, con respecto a un peso, ¿no? Bueno, de por sí todas van con respecto al peso del fluido. Ya, un momento, tomo agua. Entonces, la energía potencial me involucra el peso de ese fluido y su efecto con la altura, ¿no? La elevación va a hacer que ese fluido tenga más o menos energía. Fíjense que qué dimensiones tendrá aquí la energía potencial. Ella va a tener dimensiones de fuerza, fíjense, fuerza por distancia, ¿no? O sea, fuerza por longitud. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ver que esto se cumple para el resto de energías. Entonces, por lo menos la energía de flujo, o de trabajo de flujo, o de presión, ¿qué me va a evaluar? Igualmente, el peso por la presión entre el peso específico, ¿sí? Entonces, recordemos que esto, por lo menos el nombre de trabajo de flujo, viene es al evaluar la fuerza
¿sí? Esta fuerza, voy a poner el rojo porque siento que así no se ve. Evalúa la fuerza que requiero para mover ese elemento de fluido, ¿sí? Este elemento tiene un ancho L. Y yo lo quiero desplazar una longitud L. Entonces, ¿cuál es la fuerza que yo requiero para mover ese elemento un ancho L? Entonces, esa energía de trabajo lo que se define pues al considerar que el elemento de fluido se va a desplazar una distancia L al aplicar sobre su área, porque para que yo lo logre mover, pues voy a tener que aplicar esta fuerza aquí, ¿no? ¿Y en dónde estaría aplicándola? Al final estaría aplicándola en su área transversal, ¿no? Lo que hablábamos aquí, esta área que va a ser como un círculo, ¿no? Y pues ahí voy a generar una presión sobre el elemento de fluido. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que el trabajo va a ser, bueno, fuerza sobre L, que esto al final, ¿qué viene siendo? Viene siendo presión por área, ¿cierto? Entonces es fuerza, nosotros ya sabemos que es presión. Sí, presión por área, porque presión es fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área. Entonces aquí fuerza será presión por área y fíjense que va con respecto a una distancia L, ¿no? Por una distancia L. ¿Qué pasa aquí si a esa área yo le doy profundidad? Porque esta área yo la tengo simplemente aquí como una sección, como una lámina. Entonces si a la lámina yo le doy profundidad, pues voy a obtener un volumen. Así que esto, voy a cerrarlo con un amarillo. Eso ya pues nosotros sabemos que área por longitud es un volumen, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Fíjense que cuando yo quiera hallar la energía, yo voy a multiplicar, voy a tener que hallar el peso del líquido, y ese peso del líquido es igual al peso específico por un volumen. Voy a ver el rojo aquí. El peso del líquido va a ser el peso específico por un volumen. Entonces, como habíamos dicho que el trabajo era presión por volumen, ese volumen pues yo lo puedo despejar poniéndolo como presión por peso del líquido entre peso específico, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Despejar este volumen. Despejar ahí ese volumen y fíjense que aquí me va a aparecer la ecuación de la energía del trabajo de flujo. ¿Listo? ¿Qué va a pasar ahí también con la energía de trabajo de flujo? También debería tener unidades de fuerza por longitud, ¿no? Entonces siempre todas las energías deberían darles en dimensiones, tener dimensiones de fuerza por longitud, ¿listo? Lo mismo pasa con la energía cinética. Fíjense que aquí la energía cinética ya me evalúa es bueno, sí, en cierto caso la velocidad, ¿no? La cantidad de energía cinética que yo tengo ahí del fluido y pues lo voy a multiplicar por el mismo peso del fluido. Entonces, como les decía, la energía total pues va a ser la suma de cada una de esas energías, ¿no? Va a ser la suma de la energía potencial, la energía cinética y la energía de flujo. Entonces, fíjense que todos tienen en común el término del peso, ¿no? Entonces, pues yo también podría decir que para simplificar la ecuación, pues la puedo dividir toda entre el peso, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya la divido toda entre el peso, pues ya estaría hablando de lo que es el principio de Bernoulli. ¿Listo? Entonces, pues ese principio de Bernoulli, ¿qué va a pasar ahí con él?
Bueno, primero tengo que considerar que el fluido sea incompresible. Recuerden que esto es para los líquidos que tienen una densidad constante, que sea un fluido irrotacional, ¿sí? Que su viscosidad dinámica tienda a 0, y también considera una línea de corriente y en ella una longitud elemental, ¿no? Esas líneas de corriente lo que hacen es determinar la dirección del vector velocidad del fluido y representar pues el movimiento de ese fluido. Normalmente quizás en los libros lo vean así como una línea, y aquí está la tubería. Entonces ahí ustedes van a ver sobre esta línea, va a ser pues la línea de corriente que sigue el mismo movimiento, y ella está formada por vectores de velocidad, ¿no? Esos vectores pues van a ser tangenciales. Bueno, aquí me dice, bueno, relaciona dos puntos de un fluido cuando hay un cambio de elevación en la presión o en la velocidad, pero siempre debe considerarse en la energía, que la energía en ambos puntos es constante. Entonces, esta energía que nosotros habíamos visto aquí anteriormente, fíjense, es la energía de un elemento, pero pues evaluar el elemento solo pues, no es que me sirva de mucho, ¿no? La idea es evaluar cómo está variando ese elemento. Entonces, fíjense que por lo menos las tuberías normalmente tienen cambios de altura, bueno, puede haber cambios de presión, de velocidad va a haber inevitablemente al cambiarse alguno de los anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Si yo evalúo esos cambios de un punto con respecto a otro, pues estaría aplicando lo que es en ecuación de Bernoulli. Entonces, fíjense que aquí la ecuación de Bernoulli lo que hace es decirme que la energía en un punto 1 va a ser igual a la energía del punto 2. Entonces miren que aquí hay un elemento que viene de una sección que es de menor área, por lo tanto este elemento es más ancho, y cuando pasa a una sección de mayor área, pues el elemento se redujo, ¿no? Entonces la ecuación de Bernoulli me dice que aquí esta energía que hay en 1 va a ser igual a la energía que hay en 2, ¿no? Entonces voy a estar conservando la energía. Y fíjense que evalúo las energías individuales de cada uno, ¿no? Tengo aquí la energía de flujo, la energía de elevación, la energía potencial, ¿no? Esta es la potencial, y la energía cinética del punto 1, y tengo exactamente lo mismo para el punto 2. Entonces, como tengo peso en ambos lados, pues puedo cancelarlo, ¿no? Aquí si yo divido cada término entre el peso, se me irá y me caerá esta ecuación de aquí, que es la que nosotros conocemos como ecuación de Bernoulli, ¿no? Fíjense que aquí, ¿qué pasó? Yo dividí lo que teníamos que era energía, o sea, peso, bueno, fuerza, voy a ponerlo mejor, fuerza sobre distancia, y lo dividí otra vez entre las fuerzas, ¿no? Entonces, por eso es que aquí me dice que cada término tiene unidades de newton metros sobre newton. ¿Qué va a pasar? Pues fuerza se me cancela con fuerza, y al final va a tener unidades de longitud. Entonces, cada término debería darles en unidades de longitud. Eso sí, pendientes ahí cuando hagan los ejercicios, que a veces les quedan por ahí unos metros cuadrados, unos segundos. Pues si le están sobrando unidades, ya sabe usted que algo está o cancelando mal, o no está multiplicándolo quizás por algo le falta, ¿sí? Entonces siempre unidades de longitud. Entonces, pues se ponía así como newton metro sobre newton, pero pues ya se sabe que eso es longitud, ¿no? Simplemente es para que uno